Supongo que todos conocéis las pilas Duracell. Si no las conoces, pues son bastante famosas las pilas Duracell, y hace bueno, esto ya lleva décadas, pero sacaban unos anuncios en televisión que seguramente muchos habéis visto, no sé si los siguen sacando ahora, pero aquellos que ya tenéis unos años seguramente habéis visto algún anuncio Duracell. Y en estos anuncios Duracell casi siempre salía un conejito que llevaba las pilas Duracell. Y este conejito seguía y seguía y seguía corriendo cuando todos los demás, ya que llevaban otras pilas, ya se paraban, no podían más, se quedaban desenchufados, se quedaban sin pilas, como decimos, pero el que llevaba las pilas Duracell continuaba. Y en el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la oración, ¿a cuántos de nosotros nos pasa como a esos conejitos que no llevaban las pilas Duracell? Como a esos muñequitos que se quedaban sin pilas, sin fuerzas. Muchos de nosotros decimos, hay que orar por algo, y empezamos a orar, pero poco a poco, muy pronto, nos quedamos sin pilas, nos cansamos. Muchos empiezan a orar, pero después de un tiempo comienzan a preguntarse, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Si llevo ya unos días orando y no veo nada, unas semanas orando y no veo nada de respuesta, no hemos logrado nada. Y se acaban las pilas, se acaban. La oración es un regalo de Dios para su pueblo. No sé si has pensado eso, poder hablar con el Dios de todo el universo es un privilegio tremendo que muchas veces lo tomamos por sentado, que muchas veces no apreciamos. Este acceso a Dios fue abierto por Cristo, y también ese derecho a entrar al trono, a hablar con Dios, el derecho a la oración, fue comprado por Cristo con el precio de su sangre. Por eso tú puedes orar, porque Cristo, algo más que compró allí en la cruz, fue el acceso al Padre. Así que Dios no escucha al pecador en su pecado, pero cuando el pecador se arrepiente y confía en Cristo, entonces tiene entrada libre para orar, para hablar con Dios, para traerle sus peticiones. Y para la iglesia primitiva, que estamos estudiando los miércoles en Hechos, la oración no era una opción, no era una cosa que a lo mejor podríamos hacer. No, la oración era una prioridad para ellos, era algo totalmente necesario. Pero hay un tipo de oración que Dios bendice y que es el tipo de oración que Dios quiere que tengamos, y es la oración perseverante. Es como, no sé si os acordáis de Jacob, el patriarca, cuando vino un ángel hacia él en un momento crucial en su vida, y ese ángel era el mismo Señor, y Jacob luchó con ese ángel, ilustrándonos lo que es la oración. Y Jacob le decía, después de horas y horas y horas de luchar, Jacob se agarraba al ángel y le decía, no te dejaré si no me bendices. Continuaba y seguía y seguía y seguía. Y al final recibió la bendición de Dios. Santiago 5, versículo 16, nos dice un versículo que muchos conoceréis. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz quizá nos hace que no lo entendamos del todo, pero la palabra eficaz en griego es la palabra energeo. ¿Suena esa palabra? Energético. Es lo que significa la oración energética del justo puede mucho. La oración ferviente, como otras traducciones dicen. Así que lo que nos dice Santiago ahí es que la oración que continúa, la oración que sigue y sigue y sigue y no se queda sin energía, sino que sigue y sigue, del justo puede mucho. La palabra eficaz o energeo también es la palabra que está activa, que está en acción, que está enchufada. Por eso, la ilustración que he hecho de Duracell, esa oración que continúa y continúa, puede mucho. Es más, después en Santiago 5:17 nos da un ejemplo, nos da el ejemplo de Elías. Elías era un gran profeta en el Antiguo Testamento. Y nos dice antes que Elías era un hombre como tú y como yo, con pasiones semejantes a las nuestras. Dice, tenía los problemas que tienes tú, los problemas que tengo yo, los deseos que tienes tú, los desánimos, las depresiones que puede tener un hombre normal y corriente. No era un extraterrestre que vino a la Tierra, no era un superhéroe, era un hombre normal y corriente. Un hombre como nosotros. Dice, pero había una diferencia, que él oró fervientemente. Por eso Dios hizo grandes cosas, porque oró fervientemente. Ahí está la diferencia entre Elías y los que estaban a su alrededor,
que él oraba fervientemente. Ahí está la diferencia entre él y nosotros. Y ese es el tipo de oración que queremos hablar hoy. Por eso lo hemos llamado la oración Duracell. La oración que continúa, que sigue, que continúa. También podríamos hablar de la oración perseverante. O la oración, como nos dice el texto, la oración que no desmaya. La oración que no desmaya. La palabra que no desmaya es que no pierde corazón, que pone todo el corazón, que no se descorazona, sino que continúa y continúa. Vivimos en una sociedad como que todo tiene que llegar al instante, pero en la oración Dios nos tiene que enseñar que tenemos que perseverar y perseverar. La semana pasada vimos cómo Cristo estaba hablando sobre su segunda venida. Si haces memoria un poco de lo que vimos la semana pasada, te acordarás que vimos sobre la segunda venida de Cristo. Y es en ese contexto de Jesús hablando sobre que va a venir otra vez, en ese contexto donde Jesús les habla a sus discípulos sobre la oración, donde Él les relata esta parábola. Una parábola que les habla de orar persistentemente. Lo que les está diciendo Cristo es cómo debemos vivir entre la primera venida de Cristo, que ya ocurrió, que Él vino, murió y resucitó. ¿Cómo debemos vivir entre la primera y la segunda venida de Cristo? Orando persistentemente, perseverantemente. La oración incesante es lo que debemos practicar. Como dice 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar, sin parar, sin desmayar. Y en esta parábola lo tenemos ya al principio, como alguien ha dicho, la llave de la parábola está colgada en la puerta. Nada más al inicio de la parábola ya tenemos el resumen, el tema de la parábola. ¿De qué va la parábola? Dice ahí Lucas, le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que ni tenemos que buscar hacer un resumen nosotros, porque ya nos da Lucas el resumen. Ahí está el tema, ahí está lo que define a esta parábola de Jesús. Es necesario para el cristiano orar siempre y no desmayar. Así que al estudiar esta parábola, vamos a ver que es una parábola de contraste en muchas áreas. Dios quiere hacernos ver que si un juez como este del que hemos leído, un juez injusto, un juez malo, si ese juez contestaba a la petición de una mujer viuda insignificante para él, ¿cuánto más? ¿Cuánto infinitamente más? Dios, que es un juez bueno, un juez justo, ¿cuánto más Dios nos contestará a nosotros, sus escogidos? Es como decir, ¿cómo no va a dar Dios vuestra petición justa que venís a Él pidiendo y pidiendo si hasta un juez malvado le otorgó la petición a esta viuda por ser insistente? Pero sigue en boga el versículo 1, hay que orar siempre y no desmayar. Así que vamos a ver 4 cosas sobre esta oración, que la podemos llamar la oración Duracell, la oración que no desmaya. 4 cosas. La primera, la oración Duracell, la oración que continúa, solo la oran los débiles. Piensa en eso. La oración Duracell solo la oran los débiles. En esta parábola nos encontramos con una viuda viniendo con una petición. No era una mujer rica, no era una mujer acomodada, no era alguien que simplemente pues tenía una situación, no era una viuda. Las viudas en los tiempos bíblicos estaban completamente desamparadas, formaban una de las partes de la sociedad más débiles, más vulnerables de la sociedad. No había seguridad social, no había pensión de viudez, no había ningún tipo de protección. El estar sin un marido las dejaba sin ingresos en el hogar y sin amparo, y a veces incluso sin casa. Eso ocurría. Esa es la razón por la que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento en Éxodo 22, y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 6, se nos dice que el pueblo de Dios debía cuidar y proteger a las viudas, porque estaban en una situación muy vulnerable. Pero es que además esta viuda tenía un gran adversario. No sabemos qué tipo de adversario era, quizá era un acreedor que le pedía una cantidad de dinero, o quizá el adversario era un hombre que había matado a su marido, y ella venía para que se hiciera justicia, no lo sabemos. Pero si pensamos un poco en nuestra posición como cristianos, Dios quiere que nos sintamos como esta viuda, para así orar como ella oraba. Dios quiere que nos sintamos como esta viuda se sentía, para así orar como ella oraba. Que nos demos cuenta que nosotros mismos
somos pobres, que nosotros mismos somos vulnerables, tenemos muchas necesidades, que dependemos completamente de Dios y encima tenemos adversarios. Tenemos enemigos, sí, tenemos enemigos los cristianos, los cuales nos odian una barbaridad. La Biblia nos dice qué enemigos son. Son el mundo, el enemigo que está afuera, la carne, el enemigo que está dentro y el diablo, que también está contra nosotros. Así que tenemos enemigos. Pero es que encima esta viuda tenía una situación aún peor, porque solo podía acudir a un juez injusto. Pero nosotros como cristianos podemos acudir al juez de toda la tierra, quien hará lo que es justo, al juez de vivos y muertos. Y sabemos que nos escuchará, porque no es solo nuestro juez, es también nuestro abogado. ¿Te imaginas? Que una persona va al juez y el mismo juez es su abogado. Y eso lo tenemos nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es nuestro abogado, también es nuestro amigo. Eso cambia las cosas. No es lo mismo contratar a un abogado, sino que el abogado sea tu amigo. Y no solamente es tu amigo, sino que ese juez y ese abogado, que también es tu amigo, es nuestro esposo. Es el esposo de la iglesia. Y no solamente nuestro esposo, sino también en nuestro rescate y nuestra salvación. Y no solo eso, sino que aquí dice Cristo que Él hará justicia ¿a quién? A sus escogidos, a sus escogidos. Y eso nos llena de ánimo. Esta es una de las verdades más profundas de la Biblia, que Dios tiene un pueblo escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y de este pueblo Él tiene un cuidado especial. Y esto nos debe llevar a adorarle, pero también a orar siempre y no desmayar. Te pregunto, ¿cómo te consideras delante de Dios? ¿Cómo te consideras cuando oras? ¿Te consideras como una viuda necesitada o te consideras como una rica acomodada? Como ha dicho alguien, la oración es para los débiles, por eso yo oro. Y te aseguro que si tú te crees que estás bien, no vas a orar. Si tú te crees que tú no va la cosa mal, no vas a orar. Como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, cuando me reconozco débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nos reconocemos fuertes, soltamos la mano de Cristo. Yo puedo solo, pero cuando me reconozco débil y desesperado, que yo no puedo, entonces me agarro al que es fuerte. Por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Te pregunto eso, ¿te consideras como esta viuda? ¿Estás desesperado cuando ves tu corazón? El pecado que aún mora en ti, cuando ves este mundo, el pecado que reina en este mundo, cuando ves incluso el estado de la iglesia en general, ¿o crees como algunos han creído, todo va bien? En el Antiguo Testamento eso pasaba. Los profetas falsos siempre tenían este mensaje, paz, paz, todo va bien, no te desesperes, todo va bien. Y Jeremías y otros profetas lo que tenían que decir es, no hay paz para los malos. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que pensaba lo mismo, y era la iglesia en la Odisea. Era una iglesia que decían en Apocalipsis 3:17, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Si piensas eso, no vas a orar. Si tú piensas, nosotros como iglesia podemos, yo en mi vida espiritual puedo, no vas a orar. ¿Para qué? ¿Para qué vas a orar si tú puedes? Allá que vas, lo haces solo. Pero los que se dan cuenta de su situación, los que se dan cuenta del estado de su corazón, del estado de la iglesia, del estado de este mundo, están desesperados y se cogen a Dios con todas sus fuerzas. Los laodicenses espirituales no oran. ¿Para qué van a perder el tiempo en eso? Y si oran, lo hacen por un ratito, pero no va a ser oración duracel. Va a ser oración que oran pues para decir, mira, he orado, hoy he orado ya. O va a ser una oración para calmar su conciencia. Mira, hoy ya he dedicado tiempo a la oración. O para fardar de lo que oran y ya está. Pero no están desesperados. No sé si has escuchado sobre el síndrome de la rana hervida. No sé si alguno ha escuchado sobre este síndrome de la rana hervida. Pues cuenta este síndrome, que es como una metáfora, que si tú coges una rana y la pones en un cazo con agua hirviendo, pones la rana ahí, la rana va a saltar corriendo de ahí. Pero si tú coges la rana y la pones en agua templada, se queda ahí y va subiendo poco a poco, el fuego va subiendo, la rana se muere ahí.
No se da cuenta porque poco a poco se ha ido acostumbrando, se ha ido acostumbrando, se ha ido acostumbrando, y lo que antes hubiera saltado, ahora ahí se queda. Y es una ilustración porque se puede aplicar a muchas cosas, pero se puede aplicar a una de ellas en la situación espiritual de nuestros corazones, de nuestras iglesias y de nuestro país. Hay cosas por las que deberíamos estar saltando, no de alegría, sino de tristeza, saltando para ir al Señor en oración, saltando por lo mal que está, saltando porque vemos el pecado en nuestros corazones. Deberíamos estar desesperados, clamando y orando y rogando y llorando delante del Señor. Y estamos como la iglesia de la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad, está todo bien. Como los profetas falsos en el tiempo del Antiguo Testamento. Si está todo bien. Estaba Nabucodonosor a las puertas, estaban los Baales dándoles sacrificios, estaba la nación fatal. Y los profetas, está todo bien, está todo bien. Así estaba la iglesia en la Odisea. Todo va bien, todo tranquilo, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios les dice, no. Y en Apocalipsis 3:17, Dios les dice, y no te das cuenta, le dice Dios a esta iglesia, que eres un ciego, desventurado, miserable, pobre y desnudo. Dice, deberías estar saltando, desesperado, y estás acomodado. Te pregunto, ¿cómo te sientes? Si tú te crees que todo va bien, que no tienes problema, que no tienes necesidad de nada, te aseguro que tu oración no va a ser perseverante. No sabrás ni lo que es pasar una hora en oración, porque si tú crees que todo va bien, Satanás te ha metido esa mentira en tu cabeza y tú piensas, bueno, peor están los otros, mi vida espiritual no va mal. Y la iglesia aquí en España, pues hombre, al menos podemos tener las puertas abiertas, pues ya está, peor lo tienen otros. Y el mundo, pues sí, está mal, pero ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, y no vas a orar. Pero aquellos que vienen a Dios por la palabra de Dios y se dan cuenta de la situación en la que estamos, como la viuda se daba cuenta, vienen a Dios sin parar, con oración perseverante, con oración que no desmaya, porque están desesperados, porque saben que no pueden hacer nada sin Él, y se entregan a Dios en oración. La oración es para aquellos que se reconocen débiles y desesperados, como esta viuda. Y sabes que a veces Dios tiene que darnos un buen golpe para que sintamos esa desesperación de acudir a Él. Porque muchas veces, como la rana, nos vamos quedando ahí en el agua y no nos damos cuenta de la situación que nos rodea. Así que la oración Duracell es para los débiles. Si tú te crees fuerte, no vas a saber nada de este tipo de oración. En segundo lugar, la oración Duracell continúa hasta que tiene la respuesta, hasta que obtiene la respuesta. Nos dice en el versículo 3 que había también en aquella ciudad una viuda la cual venía. Y la palabra venía nos habla de algo que es continuo. No dice la cual vino. Si dice vino, pensaríamos que vino una vez y ya está. Pero dice la palabra venía. Esta viuda venía, era algo constante. Es más, en el versículo 5 nos dice que venía de continuo, dice el juez. Y luego, por lo que dice Dios, o lo que dice Cristo en el versículo 7, vemos que venía día y noche. Esta viuda era ferviente en traer su petición y persistía en ello. No iba a aceptar un no por respuesta. El juez, como era un hombre injusto que nos dice que ni temía a Dios, ni tenía respeto por los hombres, pasaba de ella, no le importaba esta viuda. Esta viuda era insignificante para él, pero ella perseveró. Ella vino otra vez, y tanta era su persistencia que el juez injusto al final estaba asqueado, estaba harto, estaba ya molesto, como dice, me es molesta. Es una molestia esta persona. Y no es que el juez injusto se compadeció y dijo, ay, pobrecita, no, solo pensaba en él, el juez injusto, y dice, para que no me agote la paciencia, le voy a dar lo que ella quiere. Eso es lo que hizo el juez injusto. Y la palabra molestia, que nos dice ahí el versículo 5, esta viuda me es molesta, es una palabra en griego bastante interesante porque es una composición de dos palabras, una es traer cerca y la otra es dolor. Así que lo que hacía esta viuda era traerle cerca al juez su dolor. Traerle cerca su dolor. Le trajo sus molestias al juez de tal manera que lo molestó a él. ¿Y qué ejemplo es esto? De cómo deberíamos venir a Dios en oración. Pero la gran diferencia de todo esto es que a Dios no le es molestia. A Dios no le molesta que le traigamos nuestras molestias. Y el versículo 7 nos recuerda,
¿Y cómo Dios no va a hacer justicia? Por supuesto que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Debemos orar sin cesar, perseverando, y Él hará justicia. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que alguien es escogido por Dios? Nos lo dice el texto. Claman a Él día y noche. ¿No dice eso el versículo 7? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí no está explicando que algunos escogidos claman a Él día y noche. Aquí está diciendo que los escogidos, los cristianos, los hijos de Dios, claman a Dios constantemente. Así que es algo también para pensar cada uno de nosotros. Una característica del cristiano verdadero es la oración. Como hemos visto los miércoles, cuando Dios le tenía que decir a Ananías una evidencia de que Saulo era cristiano, le dijo: he aquí, Saulo ora. Con eso te basta. Saulo está orando, eso significa que Saulo es cristiano. ¿Y tú? ¿Estás orando? Déjame decirte algo que puede ser fuerte, pero si no tienes vida de oración, no estés tan seguro que tienes vida eterna, ni que tienes vida espiritual. Si no tienes vida de oración, no estés tan seguro que tienes vida eterna. Si no hay oración en tu vida, lo más seguro es que no ha habido salvación en tu vida. El cristiano ora. El cristiano ora. Es una característica del cristiano verdadero. Acude a Dios. Pero una vez somos salvos, Dios quiere también que oremos, no solamente que oremos, sino que oremos con persistencia. Dios muchas veces no nos da la petición directamente, nos hace esperar, para que nos demos cuenta que Él debe y quiere ser nuestra única opción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué orar siempre y no desmayar? Cuando vamos a pedir algo al ayuntamiento, ¿cuántas solicitudes tienes que hacer? Haces una solicitud, la mandas y ya está. Porque hay que pedirla un montón de veces. No, el ayuntamiento con una que envíes está ya. Cuando haces un pedido por Amazon, ¿cuántas veces lo tienes que pedir? Una vez haces el pedido y al día siguiente lo tienes aquí. ¿Por qué dice Dios que debemos pedir y orar siempre y no desmayar? Si con pedirlo una vez, Dios ya lo sabe, ¿no? Es más, Dios lo sabe antes de que lo vayamos a pedir. ¿Por qué ser pesado? Porque Dios quiere que demostremos que vamos en serio, que de verdad nos importa lo que pedimos. Cuando yo ya tenía 7 años, un pastor en una ciudad cercana, él daba clases gratuitas de piano. Ahora, él exigía algo, y él decía que para poder recibir este regalo de clases gratuitas de piano, yo tenía que practicar 5 horas a la semana. 5 horas, que costaba bastante. Había que ser persistente. ¿Por qué? Porque él quería ver que ibas en serio. Él quería ver que ibas en serio. Ahora, Dios sabe nuestro corazón. No es para que Dios vea si vamos en serio, es para que nosotros de verdad vayamos en serio. Porque la oración no es que cambie a Dios, la oración nos cambia a nosotros. No sé si te has dado cuenta de eso. La oración te cambia a ti, te cambia por dentro. Y Dios quiere que seamos persistentes. Es como ese chico que está locamente enamorado de la chica y aunque ella al principio le da calabazas y le dice que no, porque no cree que va en serio, pero él sigue y sigue y sigue pidiéndole, porque la ama de todo corazón y con insistencia pero con respeto sigue y sigue y sigue pidiéndole y sigue y sigue y sigue hasta que se la gana y le dice que sí y al final se casan. Porque no había otra opción para él, porque era la única para él. Y tantas veces nosotros enfocamos la oración diciendo, bueno, voy a orar y si no, pues tengo otras opciones. Hay otras. Yo voy a intentar esta y si no me va bien, si me dice que no, pues pruebo la otra. Pero la oración no es así. La oración no es el plan A y luego tienes un plan B. No, la oración es el único plan para el cristiano. O oramos o no se hace nada en la obra de Dios. O oramos o no se hace nada en la obra de Dios. Debemos hacer como la viuda hizo, traer cerca de Dios todo nuestro dolor, todos nuestros problemas, todas nuestras molestias, porque nuestras molestias no son ninguna molestia para Él, sino que Él se deleita en contestar. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
No es un juez injusto que le decía a la viuda, vete que no quiero saber nada de ti. No, Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La oveja puede ir a Él sabiendo que la va a cuidar, que la quiere, que a Él le agrada que la oveja venga. Él tiene cuidado de nosotros. Todas nuestras papeletas deben estar en la oración. No es una opción de otras. Todo está ahí porque Dios tiene cuidado de nosotros. A Él sí que le importa. A Él sí que le importamos. Te pregunto, ¿estás viniendo día y noche? ¿Tienes una vida de oración? La oración incesante requiere esfuerzo. No es un clic para que venga el siguiente día. No, es algo que requiere esfuerzo. Y por eso Santiago dice, no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Y muchas veces decimos, no, yo sí que he pedido, pero rápidamente lo damos ya por perdido, nos cansamos. Muchas veces las pilas se nos gastan y no continuamos, no perseveramos. Ahí, en Irlanda del Norte, tengo que decir que aprendí mucho sobre lo que es la oración. Y ahí hay muchas iglesias y muchos cristianos que de verdad se dedican a la oración. Y hay un término que a veces se ha utilizado entre algunos de ellos, que es orar a través. ¿Y a qué se refieren a orar a través? Se refieren a orar y orar hasta que Dios te da la petición que has pedido, hasta que sabes y estás seguro Dios va a contestar. Dios ya ha contestado o Dios va a contestar. Y no decaer, no desmayar, hasta que Dios da la petición. ¿Sabes qué? Las pilas Duracell, incluso estas pilas Duracell, se gastan. Hoy tenemos el micrófono, espero que no se gasten las pilas hoy, pero hasta las pilas Duracell se gastan. Pero ¿sabes qué? Hay un sitio donde las pilas se pueden recargar. Y ese es el Espíritu Santo, a través de medios que Él ha puesto, donde podemos recargar las pilas espirituales para seguir orando. El Espíritu Santo a través de la palabra, tu lectura diaria, a través de la predicación que vienes a escuchar, a través de sus promesas en la palabra, a través del ánimo de otros hermanos de hablar con otras personas que seguimos al mismo Cristo, a través también de leer lo que el Señor ha hecho en el pasado, biografías de otros hermanos. A través de todo esto, Dios recarga nuestras pilas. Así que la clave para la oración perseverante, duradera, es estar cerca de Cristo. Es estar cerca de Él por medio de su Espíritu. Ahí recargarás tus baterías para que puedas seguir viniendo a Él una y otra vez sin parar en oración. La oración Duracell es solo para débiles. La oración Duracell continúa hasta que tiene la respuesta. Y en tercer lugar, la oración Duracell, la oración que dura, la oración perseverante, pide aquello que es justo. Pide aquello que es justo. ¿Cuál era la petición de la viuda? Tenemos las palabras en el versículo 3. Dice ahí que ella venía al juez injusto diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y esa palabra justicia, curiosamente, aparece 4 veces en todo el pasaje. En estos pocos versículos, 4 veces, aparece la palabra justicia. Así que el suyo era un clamor justo, acorde a la ley, acorde a la voluntad de Dios. Sabía que así era como Dios había mandado que se hiciera. Ella no buscaba la venganza, porque eso no era justo, o ninguna otra cosa que Dios no hubiera ordenado. No estaba pidiendo caprichos ni por su salud, solo pedía que se hiciera lo que era justo. Esta viuda tenía sed de justicia y Cristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados, felices, dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al fin y al cabo, tener sed de justicia como esta viuda es tener sed de Dios mismo. Eso es lo que necesitamos más y más. Tener sed de Dios, como decía el salmista 42, tengo sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que necesitamos en la oración. Tener sed no de que Dios nos dé sus bendiciones, pero más que nada tener sed de Dios mismo, que Él nos dé de Él mismo. Y al saber esta viuda que venía a pedir algo justo, eso la animaba a que estuviera confiada y persistente en lo que pedía. Ella no decía, si puede ser,
quizás, me gustaría. Ella decía, hazme justicia de mi adversario. Estaba confiada, había una confianza ahí en sus palabras, porque su petición era acorde a la voluntad de Dios. Y deberíamos aprender eso de la viuda. Podemos, y Dios quiere que lo hagamos, que cojamos las promesas justas de Dios y se las llevemos de vuelta a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que cojas la palabra de Dios y se la llevas de vuelta a Dios en oración. Y esas son las oraciones que Dios escucha y que Dios contesta. Sus promesas son seguras. ¿Sabes que cuando oras para que se cumplan las promesas de Dios, la respuesta a la oración no es como algunos dicen, sí, no o espera? La respuesta a la oración que pide las promesas de Dios es siempre sí, y en él sí, y en él amén, como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él que sí o no, no, en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que si oramos estas promesas de vuelta a Él, si nuestras peticiones son acorde a sus promesas, entonces solo podemos esperar una respuesta de Dios. En Él sí y en Él amén. Vale que quizá tengamos que esperar, pero la respuesta va a ser sí. ¿Y por qué muchas veces nuestras respuestas son no? Pues es verdad que hay cosas que pedimos que no sabemos si es la voluntad de Dios. Entonces por eso decimos, hágase tu voluntad, porque no lo sabemos. Pero muchas veces no pedimos las cosas que sí que son la voluntad de Dios. Dios dice, la voluntad de Dios, dice Pablo, es vuestra santificación. ¿Estás orando cada día por tu santificación? Porque Dios dice que esa es una promesa y eso es lo que Él quiere, es su voluntad. Oremos eso. La voluntad de Dios es que su nombre sea esparcido en todo el mundo. ¿Estás orando por eso? Porque eso es una promesa de Dios. Alégrense las naciones, porque el Evangelio llegará a todas las naciones. ¿Estás orando por eso? Dios quiere que el pecador se arrepienta. ¿Estás orando por eso? Porque esa es su voluntad. Y podemos estar seguros de que si oramos aquello que son sus promesas, aquello que es su voluntad, la respuesta será en Él sí y en Él amén. Y este ha sido el clamor de los hijos de Dios, de los cristianos, del pueblo de Dios por toda la Escritura. Mira algunas oraciones conmigo. Una en Daniel 9, versículo 17. Daniel 9, versículo 17, dice ahí Daniel, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso es orar lo que es justo, eso es orar conforme a la voluntad del Señor. No lo que pedimos ahora a veces, Señor, te pido que me vaya bien en el trabajo, que me suban el sueldo, que no tenga ninguna enfermedad. Y no digo que no se pueda orar por esas cosas, pero tenemos que subir un poco los ojos y orar por aquello que sí que es la voluntad del Señor. Ha leído el hermano Sebi el Salmo 74, un salmo de Asaf. Y en el versículo 10 y 11, Asaf le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Señor, la gente se está riendo de ti. Señor, ¿está eso bien? Por supuesto que no. Y luego le dice, Señor, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Es como si Dios se hubiera guardado las manos, como si Dios no estuviera actuando. En nuestro vocabulario diríamos como si Dios tuviera las manos en los bolsillos. Y Asaf le está diciendo, saca las manos de los bolsillos, Dios, y actúa por amor de tu nombre, para tu gloria, Señor. En Hechos 4 también encontramos eso, cuando la iglesia estaba teniendo gran persecución, cuando los estaban matando, cuando los iban a comenzar a matar, cuando habían puesto en la cárcel a Pedro y Juan en Hechos 4, después Pedro y Juan van directos a la reunión de oración que se hacía en la iglesia y oran a Dios y dicen estas palabras, Señor, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, citando al Salmo 2, es decir, los pueblos están contra ti. Y le dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Pedían porque no me pase nada malo? No, pedían para que se extienda el Evangelio.
de Cristo Jesús. Y así deberían ser nuestras oraciones. La oración que dura, la oración que persevera. La oración es una oración que pide por cosas justas, que pide por cosas que son acorde a la palabra de Dios, que le dice a Dios, Dios, cumple tu palabra, tú lo has prometido, cúmplelo, Señor. En el año 1949, en una isla de Escocia llamada Lewis, Dios obró un grande avivamiento espiritual. Quizá en otras ocasiones me he referido a este avivamiento. El Espíritu Santo descendió de una manera casi tan palpable que se sabía la presencia de Dios en ese lugar, y muchas almas que estaban en sus pecados, en los vicios, en los bailes o cualquier otra cosa, muchas almas se convirtieron para entregar toda su vida del pecado a Cristo. Pero justo antes de que eso ocurriera, hubo mucha oración de este tipo, oración que no desmaya, oración duracel. Y en una de estas reuniones de oración, un hombre se levantó y está registrado que dijo esto. Dijo, Dios, ¿sabes que tu honor está en juego? Tú hiciste una promesa de que tú derramarías aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Es decir, que derramarías tu espíritu y salvación. Y le dijo, y no lo estás haciendo. Señor, tengo sed. Y Dios mandó su bendición. Y miles de almas en esa isla se salvaron. Y se nos dice que incluso la isla entera cambió. Las tabernas donde solo se servía alcohol se cerraron. Muchos lugares que serían como las discotecas actuales se cerraron. Y la gente lo que quería era adorar al Señor y buscar al Señor y que fueran perdonados sus pecados y vivir en santidad. Y la isla entera cambió para la gloria de Dios. ¿Cómo necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios? No pedir para nuestros caprichos, sino pedir para su gloria. No pedir nuestra voluntad, sino la justa voluntad de Dios que Él ya ha revelado en su palabra. Santiago, hemos visto antes que decía, no pedís, no tenéis porque no pedís. Pero luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que pide, y a lo mejor pide por mucho tiempo, pero pide mal. Solo está clamando por cosas que no sabemos si es la voluntad de Dios, o incluso por caprichos, por cosas que directamente no son la voluntad de Dios. Tantas veces, cuando nos examinamos, lo que estamos pidiendo son cosas egoístas, cosas que no tienen valor, como la triada famosa de salud, dinero y amor. ¿Y cuánta gente hay, incluso cristianos, que lo único que oran es eso? No oran para la gloria de Dios, oran simplemente para muchas veces cosas egoístas. Te pregunto, ¿qué estás pidiéndole al Señor? Dios nos ha dado tantas bendiciones y muchas veces estamos mirando solamente la estantería de abajo. Caprichos, baratijas, y si levantáramos un poco los ojos en la estantería de más arriba, hay oro y plata y piedras preciosas. Y nos quedamos con las baratijas, heno, madera, hojarasca que hay abajo. No, levanta los ojos y mira todo lo que Dios quiere darte. Levanta los ojos y pide para su gloria. Pide aquello que es justo, pide aquello que es su voluntad. Pide santidad, pide avivamiento, pide almas salvadas, pide victoria contra el pecado, pide justicia y piedad en tu vida. Pídele a Dios más de Él mismo, más de Él mismo. Porque muchas veces queremos los regalos que Él nos da y le cogemos el regalo y nos vamos corriendo y no nos importa Dios. No. Él nos da muchos regalos, nos da muchas bendiciones, sí, pero pidámosle a Él. Él es el mejor regalo. Él es el mejor regalo. Te pregunto, ¿qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Pides algo conforme a su voluntad? ¿Es tu sed una sed de justicia, una sed de Dios mismo? ¿O al final simplemente tienes ganas de lo que son tus deseos, de tus caprichos, de que te vaya bien en el trabajo, de que te salga este negocio, de que esto, de que lo otro, de que aumenten tus ingresos, de que te paguen más, de que... ¿Es eso? ¿O están mirando a la estantería de arriba? Cosas mucho más grandes, cosas que son justas, que son acorde a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Y en último lugar, queremos ver que la oración duracel, la oración que persevera, la oración que no desmaya, tiene respuesta de Dios. Si este juez al final le hizo justicia de su adversario a esta mujer, un juez justo lo hubiera hecho de una manera muchísimo mejor.
Esta mujer venía delante de un mal juez y tenía la certeza de que al final se le haría justicia. ¿Cuánta más certeza debemos de tener nosotros que venimos delante del juez justo y perfecto? Y sabemos que a veces Dios hace, pues como hizo aquí, que incluso utiliza a hombres malvados para hacer su voluntad. Es verdad que eso pasa, pero cuando vamos a Él directamente, Él es el juez perfecto. Y como cristianos y como los escogidos de Dios, venimos al Dios eterno, infinito e incambiable, juez santo, justo y perfecto, pero también un juez lleno de gracia, amor y compasión. Ahora, Dios no es un juez que esconde el pecado. Mucha gente cree eso de Dios. Ay, pues él simplemente se olvida del pecado, esconde el pecado y ya está, y puedo estar con Él. No, no. Dios tenía que juzgar nuestro pecado. Y si eres salvo, Dios juzgó tus pecados en Cristo. Se hizo justicia. Cristo se hizo culpable por nosotros y pagó como culpable, aunque Él fuera sin pecado, y nosotros somos hechos inocentes y justos, declarados justos, no por nada nuestro, sino por la justicia de Cristo. Esa es la única manera en la que Dios puede ser el justo y también el que justifica al pecador. Y al pedir entonces que venga su reino, al pedir que Él traiga su justicia, lo que estamos pidiendo es que más almas conozcan a Cristo, porque a Dios le encanta esa oración y Dios manifiesta su justicia en la salvación de pecadores y en el Evangelio. Por eso nos dice Romanos 3 que ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que cuando Dios perdona a un pecador, no es que se salta su justicia, no, sino que Él hace justicia, porque Cristo pagó por ese pecador y ese pecador es declarado justo. Así que podemos venir como esta viuda y pedir por la voluntad de Dios, porque se haga justicia también en que Dios perdone a pecadores. Dios no se salta su justicia cuando alguien cree en el Evangelio. Dios cumple su justicia porque Cristo paga por esa persona. Y por eso nuestra confianza y nuestra certeza debe estar incrementada y fortalecida para seguir orando. Y por eso el versículo 7 afirma con una pregunta retórica, con dos preguntas retóricas. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dos preguntas retóricas que la respuesta es, por supuesto que Dios va a actuar, por supuesto que sí. Y luego me encanta que dice el versículo 8, os digo. Y cuando Cristo dice, os digo, atento. Cuando yo digo, niño, que te lo he dicho muchas veces, eso es otra cosa. Pero cuando Cristo dice, yo te digo, escucha bien, porque lo que Él dice se cumple siempre. Y dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto significa en un periodo corto de tiempo. Pero lo que vemos es que a veces decimos, pero Señor, llevo esperando mucho. ¿Qué es un periodo corto de tiempo para Dios? Dios no está en nuestro tiempo. Para Él, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero lo que sí que podemos saber es que Dios contestará a nuestras oraciones en el mejor momento. En el mejor momento. Sus tiempos no son los nuestros, pero Él se introduce a nuestro tiempo, Él interviene, y cuando Él va a hacer algo, esa palabra también significa repentinamente. Y si tuviéramos la mente enfocada y afinada con la eternidad, con las cosas de arriba, nos daríamos cuenta de que todo lo que hace Dios lo hace a tiempo. Lo hace a tiempo, Él no llega tarde. Él te salvó a tiempo, Él obra a tiempo, Él hace todo cuando tiene que hacerlo. ¿Confiaremos en Dios con la certeza de la viuda? La oración es el medio que Dios ha ordenado para llevar a cabo su propósito grande y salvador en este mundo. El comentarista de la Biblia, bastante famoso, llamado Mateo Henry, dijo, y escucha bien esto, él dijo, cuando Dios quiere tener gran misericordia de su pueblo, lo primero que hace es moverlo a la oración. Y es que así ha ocurrido siempre. Cuando Dios hace grandes cosas, muchas almas se salvan, ves siempre que antes el pueblo de Dios ha estado orando, orando, orando. Es el medio que Dios utiliza. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hay respuesta a la oración, no porque nosotros cambiemos la voluntad de Dios o no porque nosotros podamos retorcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero, sino porque Él es el que envía espíritu de gracia y de oración y utiliza ese espíritu de oración para luego hacer su voluntad.
porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que pongámonos a orar y confiemos en un Dios que hace grandes cosas. Ahora, antes de acabar, en la conclusión de esta parábola, Jesús manda un desafío. Dice la conclusión de esta parábola, pero, porque parece todo muy, muy bien, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Cristo mismo, cuando venga por segunda vez, que era el tema, retoma otra vez el tema de la semana pasada, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es fácil salir de aquí diciendo, sí, tengo que orar, claro que sí, la oración hay poder y Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Habrás dedicado tiempo a la oración? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga la semana que viene aquí, ¿habrá habido un cambio en tu vida? ¿Tu fe habrá aumentado? ¿Tu fe habrá perseverado? Cuando venga Cristo otra vez, encontrará una iglesia preparada, esperándole, creyendo en Él, perseverando en la oración, o encontrará una iglesia, una esposa descuidada, que se ha olvidado de Él, que no ha cogido aceite para sus lámparas, sino que está durmiendo y soñolienta. Cuando venga otra vez Cristo, ¿hallará fe en la tierra? La oración ferviente del justo puede mucho. Dice Santiago 5, 16, seamos fervientes en la oración, seamos perseverantes en la oración. La oración incesante es ferviente y es eficaz. Puede mucho, nos dice el texto. Nos encontrará Cristo con esa fe y con ese tipo de oración, orando por su voluntad, por cosas justas, no por lo que a nosotros nos apetece, sino por aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Hallará oración incesante sin cesar en nosotros, oración duracel, como hemos dicho. Quiera Dios que veamos en el día de hoy, que abra nuestros ojos hoy mismo para que nos demos cuenta de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si tú estás aquí y no sabes lo que es la oración, no sabes si tienes este acceso a Dios por medio de Jesucristo, si no sabes dónde irías esta noche si mueres, hoy es tiempo de hacer las paces con Dios. Cristo dice, venid a mí. La Biblia dice que por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la confianza, la fe en Jesucristo, es que un alma es salvada de sus pecados. Y entonces puede acercarse a Dios en oración. Si tú no has venido arrepentido a Cristo y no has confiado en Él como Salvador, no puedes saber lo que es la oración. No puedes saber lo que es este privilegio, porque la puerta, no has pasado por la puerta. Y Cristo es la puerta. Tienes que entrar por la puerta para poder disfrutar de la oración. Si no has hecho esto, si no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo, hoy es día de salvación, dice nuestro Señor. Ven a Cristo, confiado en Él, para vivir una vida de oración. Si quieres hablar con nosotros después del culto, estamos más que contentos de hablar contigo sobre estas cosas. Vamos a orar.